calculo que no lo vamos a alcanzar a ver en la práctica, ¿no? Pero sí lo van a encontrar por ahí en muchos libros donde hay cortes de este tipo. Ven acá, tienen cortes a nivel del encéfalo, acá hay otros básicamente igual, este es un corte de tipo más bien de tipo mediano, bueno, son distintos cortes que se practican para poder comprender cómo es la organización del sistema nervioso, puntualmente más del sistema nervioso central. Entonces acá claramente se ven que hay como dos coloraciones diferentes. Se ven dos colores distintos, un color más oscuro, un color más marrón o grisáceo. Bueno, acá se ve medio amarillento porque está procesado de determinada forma. Pero ¿por qué se ve distinto color? Tanto en el encéfalo como también en la médula espinal, que no, acá no tengo un corte de la médula, pero ¿por qué se ven de distinto color? Porque hay en determinadas áreas se agrupan las neuronas, los citoplasmas o cuerpos neuronales, como comúnmente se dice, cuando uno habla de un cuerpo de la neurona, porque está haciendo mención principalmente al citoplasma, donde están adentro todas las organelas y demás. Entonces, cuando se amontonan los cuerpos neuronales, ¿sí? Y parte de esas prolongaciones que tienen, junto con las células gliales están desparramadas por todos lados, pero cuando se acumulan esos cuerpos neuronales, le dan esa coloración grisácea. Por eso se llama sustancia gris. ¿Sí? Si lo vemos acá en la foto, ven acá en el cerebro, por ejemplo, ¿ven? Esto es parte del cerebro, de los hemisferios cerebrales. Y fíjense que es todo como una corteza, como una cáscara, ¿sí? Como una cáscara que recubre. Y bueno, y acá hay neuronas amontonadas, millones de neuronas amontonadas, ¿sí? Son millones de neuronas amontonadas. Y bueno, y se ve ese color justamente porque acá abundan los cuerpos neuronales. ¿Y por qué acá se ve blanquecino? Quiere decir que acá no hay cuerpos neuronales, sino que más bien en este lugar que es más blanco, por eso se llama sustancia blanca, antiguamente se llamaba materia blanca, hoy en día se llama sustancia blanca. ¿Por qué no se ve de color oscuro? Bueno, justamente porque acá no hay cuerpos neuronales. Lo que hay acá son prolongaciones de las neuronas, es decir, axones, principalmente esas prolongaciones largas, que están empaquetadas, ¿sí? Empaquetadas, formando paquetes de cientos, de miles, de millones de neuronas que están empaquetadas y a su vez ese empaquetamiento hay bandas de mielina, esa membrana que recubre, que es básicamente tejido como lipídico, es una bicapa de membrana lipídica. Entonces, bueno, eso le da esa coloración blanquecina, que es bien clásica. Cuando uno hace un corte del cerebro, fíjense esta estructura que está acá atrás. Eso que está inmediatamente a caudal, vamos a usar el lenguaje apropiado, a caudal de los hemisferios cerebrales está el cerebelo. Bueno, fíjense que se ve la sustancia gris bien por encima, la sustancia blanca por dentro, en la profundidad. Parece como un arbolito esto, ¿no? Parece como un arbolito. Bueno, eso se llama cerebelo, otra estructura del sistema nervioso central. Otra estructura del sistema nervioso central. Y bueno, y se ven clásicamente dos colores diferentes porque hacen a cómo está organizado el tejido nervioso. La sustancia gris y la sustancia blanca. El sistema nervioso periférico, vamos a tener los nervios, como ya dijimos, y los ganglios. Los nervios no hay más que prolongaciones neuronales, no hay otra cosa más que axones empaquetados. Muchos tienen también a mielina, que permite que viaje la información rápidamente. Y después también tenemos ganglios, ¿sí? Ganglios. Que los ganglios son acúmulos de neuronas, por lo tanto los ganglios son de sustancia gris, ¿sí? Ganglios, sustancia gris. Nervios, sustancia blanca. El nervio no tiene sustancia gris, no hay forma, porque son solamente prolongaciones neuronales que están empaquetadas como si fuesen cordones. Los nervios son cordones de prolongaciones neuronales, ¿sí? Entonces son exclusivamente de sustancia blanca. ¿Qué pasa si se lesiona un nervio? Y bueno, posiblemente esa zona, esa región, esa estructura anatómica deje de mandar información o pierda su capacidad de contraerse, pero un nervio se puede llegar a regenerar, puede
de nuevo, tienen que ocurrir un montón de cuestiones, ¿no? Pero puede ocurrir que se regeneren, que empiecen a crecer esas prolongaciones y se restablezca de a poco esa función. Ahora, si se lesionan los cuerpos neuronales, ¿sí? Si se lesiona una parte, ¿no es cierto?, alguna área donde hay sustancia gris, donde están neuronas acumuladas, eso ya en general no hay posibilidad de regeneración. Se repara, queda una cicatriz y en general pueden quedar secuelas bastante complejas, ¿no? Bueno, las neuronas no tienen la capacidad de dividirse, de realizar metástasis y demás, solamente se ha descubierto en determinadas áreas muy puntuales del encéfalo, donde hay cierta capacidad de regeneración, pero en líneas generales las neuronas, una vez que se destruyeron y murieron, se reparan y queda una cicatriz. ¿Sí? Hay una cicatriz, no hay más regeneración de neuronas en ese lugar. Se pueden restablecer conexiones con áreas cercanas, pero esas neuronas no se regeneran, ¿sí? Se reparan con tejido, nada más. Bueno, acá para que vean un poco la cuestión, la típica, ¿no es cierto? Cuando uno ve una imagen, lo que estamos viendo acá principalmente son los hemisferios cerebrales, ¿sí? Estos son los hemisferios cerebrales, ¿ven? Cerebro del humano, el cerebro del delfín, miren qué complejo, ¿no? El cerebro del delfín, que es mucho más complejo que el del humano en muchos aspectos, ¿no? Y eso que está por detrás es el cerebelo, esa estructura que está ahí por detrás, a caudales, el cerebelo nuestro está también ahí por detrás, son todas partes del encéfalo. Y acá tenemos distintas especies comparativas, ¿no? La rata, el conejo, un perro, el mono, fíjense que el mono es bastante parecido a lo que ocurre con el humano. Bueno, hay pocas especies que, desde el punto de vista de la evolución y que todo lo que lo explica en parte esta complejidad que tiene el cerebro, hay pocas especies que, por ejemplo, se pueden reconocer frente a un espejo. ¿Sí? Cuando uno hicieron unas pruebas y vieron que, por ejemplo, los monos se pueden reconocer al espejo, inclusive cuando son pequeños, digamos, que tienen corta edad, algo que por ahí en el humano tarda más tiempo en que un bebé se pueda reconocer frente al espejo. Bueno, el mono, cuando es bien pequeño, se puede reconocer en un espejo, sabe que se está viendo a él mismo. Bueno, el delfín también ocurre lo mismo. Después hay otras especies que no, ¿no es cierto? Hay muchas, la mayoría de las especies de mamíferos que nosotros estudiamos, si usted por ahí ven no sé, pone una gallina enfrente de un espejo, van a ver que la gallina picotea porque se cree que hay una del otro lado, porque no se puede reconocer a sí mismo, ¿no? Eso tiene que ver también con parte de todos estos aspectos evolutivos que estuvimos mencionando al principio, ¿no? Bueno, entonces para que vean esta maquinaria tan compleja, la maquinaria más compleja, que está alojada dentro de la cavidad craneana, bien protegida por un montón de huesos que alojan este encéfalo, ¿no? Y acá, comparativamente, para que puedan ver cómo se va modificando. ¿Por qué hay tantas vueltas, tantos surcos y se llaman circunvoluciones en realidad esto, y todo esto son surcos? ¿Por qué ocurre esto? Porque hay tanta cantidad de neuronas y de células gliales que se plegan las capas sobre sí mismas para poder entrar dentro de una cavidad que es la cavidad craneana. ¿Sí? Hay una enorme cantidad, de millones y millones de neuronas que están formando sobre todo estas capas más superficiales del cerebro, y es por eso que está sumamente plegado para poder entrar dentro de una cavidad que es relativamente pequeña, ¿no? Bueno, acá estamos viendo la médula espinal de un caballo. ¿Sí? La médula espinal de un caballo es una especie que no vemos, pero es muy buena la fotografía y la disección que se ha hecho. Ahí está, la cabeza se ha sacado, y ahí se ha sacado también toda la parte de arriba de la columna. Las partes de arriba de las vértebras, se sacó toda esa parte dorsal de la columna para poder mostrar la médula espinal. ¿Ven? Esto es este cordón blanquecino, es médula espinal. Médula
espinal, que no, ven que termina ahí, no sigue en la cola, termina ahí la médula espinal en un caballo. Bueno, y todos esos cordones que están saliendo de un lado al otro, para un lado y para el otro, para un lado y para el otro, y así lo hacen de manera bien segmentada y secuencial, se ven bien, son nervios espinales. ¿Ven? Nervios espinales. Todos esos cordones que están saliendo de un lado al otro, que acá también se ven perfectamente, son todos nervios espinales. Todos nervios espinales que permiten llevar información de tipo motor, también recibir información de tipo sensitiva, es decir, eferente es sensitiva, eferente es de tipo motor. ¿Sí? Bueno, los nervios espinales, todos, del primero al último, todos tienen esa posibilidad de llevar información sensitiva y de llevar información motora, cosa que no ocurre lo mismo con los nervios craneanos, mejor dicho. Bueno, esta otra parte, como ya dijimos, donde la van a ver de manera muy repetida y van a tenerla que estudiar y tratar de comprender, aunque no sea con detalle, ¿no? Pero al menos comprender el fundamento, las partes del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo ya dijimos que es la parte que se encarga de controlar todas las funciones, ¿no es cierto?, vitales, las funciones vegetativas, lo que de alguna manera regula todas las vísceras del cuerpo, ¿sí? Todas las vísceras del cuerpo, menos el sistema locomotor. Todo lo que es voluntario, que podemos controlar de forma voluntaria, no lo controla este sistema, esta parte del sistema nervioso. Esto se encarga exclusivamente del control involuntario. Las funciones que se le ocurren, la mayoría de las cosas son involuntarias. Solamente lo que podemos controlar, y lo mismo le pasa a los animales, es la locomoción. Estar parado, moverse, huir, defenderse, todo eso lo controla la parte más bien somática. Este sistema se encarga de todo el resto, de toda la porción involuntaria, que es lo que más vamos a estar viendo nosotros. Entonces vamos a estudiar abarcando distintos aparatos y sistemas que se controlan de manera involuntaria. Por eso la importancia de esta porción del sistema nervioso que se llama sistema nervioso autónomo y que tiene estas dos partes o estas dos divisiones, el parasimpático y el sistema nervioso simpático. Los dos trabajan en conjunto, los dos trabajan para regular todo este conjunto de vísceras para que el funcionamiento sea coordinado. Dependiendo de las necesidades puntuales de ese individuo, van a estar trabajando estos dos sistemas, estas dos partes o divisiones del autónomo para mantener, lógicamente, dentro de límites fisiológicos, estos aparatos y sistemas. Se hace complejo este tema y sobre todo esta porción del sistema nervioso porque no conocemos por ahí cuestiones que hacen a las divisiones del tronco del animal. Bueno, acá estamos viendo el esquema nuevamente de un caballo, porque estaba bastante simplificado el dibujo. Estamos viendo la cabeza con el cerebro, el balancéfalo y la médula espinal, todo eso es la médula espinal, que acá, fíjense que está coloreada, más intenso, un color marrón más intenso, justamente para poder definir esa parte de la médula, esa porción de la médula espinal, tiene que ver con el sistema nervioso autónomo. Y después de nuevo aparece la médula espinal de un color más clarito. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con este sistema autónomo? Podemos empezar por el parasimpático, podemos empezar por el simpático, en definitiva es lo mismo de donde empecemos. Los vamos a trabajar en conjunto a todas las partes del cuerpo, donde existan glándulas, donde existan vísceras, van a llegar estas dos porciones o divisiones del sistema autónomo. Por eso es que es tan complejo toda esta porción. ¿Qué es lo que ocurre? El sistema nervioso parasimpático, esta división del autónomo denominada sistema nervioso parasimpático, está representado en parte por nervios craneanos,
¿sí? Por nervios craneanos. Acá tienen el listado de nervios craneanos que tienen componentes parasimpáticos. Acá hay un error. Lamentablemente me estoy dando cuenta ahora. Pero bueno, el oculomotor es el número 3, el número 5, el número 7, el número 9 y el vago. Esos son todos los nervios craneanos que tienen componentes parasimpáticos, ¿sí? Nervios que salen del encéfalo, ¿sí? Que salen del encéfalo, que tienen componentes parasimpáticos. Y por otro lado, hay una partecita de la médula que también colabora y aporta inervación parasimpática, principalmente a vísceras que están ubicadas en la parte caudal del cuerpo, ¿sí? Por eso ahí tienen nervios parasimpáticos que están saliendo de la médula espinal, es decir, son nervios espinales que a su vez tienen componentes parasimpáticos. De nuevo, más del cuerpo, los nervios que están mencionados acá. Este no, el accesorio no tiene componentes, es un error, eso no sé por qué está ahí. Bueno, pero en definitiva, de ese listado, quítenle el nervio accesorio que no tiene componentes parasimpáticos, el resto sí. Esos nervios se van a encargar de aportar inervación parasimpática a distintas vísceras, ¿no es cierto?, que están en las diferentes regiones del cuerpo. El que más tenemos que prestar atención, porque tiene una gran distribución, es el último que está anotado ahí, que es el nervio vago. El nervio vago, es un par craneano, hay un vago izquierdo y un vago derecho, ese se desparrama en la cabeza, pero después, como ya dijimos, se mete en el cuello para controlar vísceras que hay en el cuello, se mete al tórax para controlar, desde el punto de vista simpático, vísceras torácicas, pasa al otro lado del abdomen, se mete dentro de la cavidad abdominal y aporta información parasimpática a vísceras abdominales, ¿sí? A vísceras abdominales, y llega, ahí está, fíjense la leyenda ahí en el dibujo, hay que evaluarlo un ratito, esto es para entenderlo un poco, pero el nervio vago, los nervios vagos en definitiva, no llegan hasta la última parte del animal, ¿sí? No terminan dentro de la pelvis del animal. Para eso existen estos nervios que surgen de la médula espinal que se encargan del control de estas vísceras pelvianas. El nervio vago tiene un territorio, pero no es que se encarga de todo, absolutamente toda la parte parasimpática del cuerpo, no se distribuye hasta la última porción. Entonces, las vísceras que hay en la cabeza, las vísceras del cuello, las vísceras del tórax, las vísceras del abdomen, las vísceras del tórax, todas de alguna manera están recibiendo esa porción parasimpática del autónomo. En gran parte, el que trabaja muchísimo y regula todo eso es el nervio vago, ¿sí? También para las vísceras de la cabeza participan algunos de estos que están acá, todos estos que están acá, menos el nervio accesorio. El accesorio no es un nervio que tenga componentes parasimpáticos, pero el resto tiene elementos del sistema, de este sistema, y bueno, y ahora está faltando la porción simpática, ¿sí? Porque dijimos que participan los dos, el simpático y el parasimpático. Después van a entender cómo funcionan. En fisiología les van a decir, bueno, este lo que hace es estimular, este lo que hace es inhibir. Bueno, ¿por qué? Porque uno lo que hace es aumentar, el otro disminuye. Trabajan en equilibrio, dependiendo cuál sea la necesidad fisiológica u orgánica en ese momento. Bueno, puede predominar uno, puede predominar el otro, ¿sí? Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en una situación de, digamos, de estrés, cuando uno lo sacan de confort. Es decir, te hacen una pregunta en un examen, y bueno, ¿y qué pasa? Y bueno, lo que va a predominar ahí tal vez va a ser el simpático, entonces va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la fuerza de contracción, se te va a aumentar la frecuencia respiratoria. Bueno, ¿por qué? Porque está predominando un sistema frente al otro, una división frente a la otra, porque estamos en una situación que nos está sacando del confort, nos está sacando de esa situación que nos sentimos confortables. Entonces ahora estamos estresados, porque nos hicieron una pregunta, porque no sabemos cómo responder. Bueno, y es parte de este sistema autónomo.
que no lo podemos regular, no podemos controlar eso. Frente a esa demanda, hay una respuesta fisiológica que hace una adaptación de estos sistemas para tratar de adaptar este cuerpo a esa situación en particular. Por eso después van a estudiar mejor, no me quiero meter en esa área, porque es de por sí bastante complejo todo esto, y se nos daría bastante largo. Entonces, el sistema parasimpático está representado por algunos nervios craneanos, principalmente el nervio vago, y por nervios que surgen de la parte sacra, la porción sacra de la médula. Es una porción que tiene la médula espinal que se llama así, la porción sacra de la médula tiene nervios parasimpáticos. Bueno, y después, lo que está pintado en color marrón es la porción simpática que está justamente en ese segmento de la médula espinal. La médula espinal, que tiene partes, una parte que está en el cuello, que se llama cervical, otra parte que está a nivel del tórax, que se llama médula o segmento torácico, otra parte que está en la región lumbar, el segmento lumbar de la médula. Este segmento torácico y lumbar de la médula tiene neuronas del sistema simpático. A partir de ahí surgen nervios espinales que llevan información de tipo simpática. Y fíjense que se termina desparramando hacia los extremos del animal. Desde un lugar como en el medio, ahí ubicado en este segmento de la médula, se termina desparramando, gracias a los nervios, se termina desparramando esa información de tipo simpática hacia, no solamente al medio del animal, sino hacia los extremos, hacia la cabeza, hacia el cuello, hacia los miembros, hacia el tórax, hacia el abdomen, hacia la pelvis, hacia la cola, para todos lados. Por eso digo que estos dos sistemas se distribuyen hacia todas partes del cuerpo. El sistema autónomo, con sus dos divisiones, se encarga de distribuirse a todas partes del cuerpo, para regular todas las vísceras, y obviamente a una víscera muy importante, vital, que es el corazón. El corazón, que va a estar acá dentro de la cavidad torácica, recibe control simpático y parasimpático, ¿sí? Uno lo que hace es acelerarlo y otro lo que hace es disminuir toda la fuerza, la velocidad de contracción, el ritmo cardíaco, bla, bla, bla. ¿Sí? Bueno, este sistema, cuando se va desarrollando en el embrión, pasa por distintas etapas. Es un tubo, en definitiva es un tubo, se llama tubo neural, que recorre desde punta a punta al embrión, desde pocas semanas de vida ya empieza a aparecer el desarrollo del sistema nervioso. Este tubo neural empieza a partir de las primeras semanas de vida, a partir de la tercera semana, junto con el sistema circulatorio. Son los dos sistemas que se desarrollan rápidamente. ¿Por qué? Porque tienen que controlar y permitir regular las funciones de todo el cuerpo. Por eso son los dos sistemas que se empiezan a desarrollar rápidamente en un embrión: el sistema nervioso y el sistema cardiovascular. A partir del día 20, 21, ya empiezan a haber latido cardíaco, ya empieza a haber, está el tubo empezando a diferenciarse en distintas porciones y demás. Y bueno, y este tubo neural, que es básicamente una estructura que tiene una cavidad en su interior que recorre de punta a punta, tiene unos ensanchamientos, unas dilataciones justamente en la zona de la cabeza del embrión. Esas dilataciones se llaman vesículas. Hay 3 vesículas inicialmente, se llama así, etapa embrionaria de 3 vesículas. ¿Cómo se llama cada vesícula? Bueno, tienen nombres propios. El mesencéfalo es la vesícula más craneal, lo más rostral, si se quiere. El mesencéfalo es la vesícula que le sigue, y el romboencéfalo es la vesícula que está más atrás. Y a partir de ahí, ese tubo sigue diferenciándose, sigue formando la médula espinal. Esto no queda así, sino que a las pocas semanas se transforma ese embrión en un embrión ya de
5 vesículas encefálicas, no de 3, sino de 5. Se terminan, digamos, empiezan a dividirse permanentemente todas estas neuronas, se empiezan a diferenciar y demás, y se terminan formando un embrión donde estas vesículas que son primarias se transforman en vesículas secundarias. Se llama etapa de las 5 vesículas. Todo esto tiene que ver con el desarrollo embrionario del encéfalo y la médula espinal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este prosencéfalo? Se subdivide, por eso tenemos esta flechita, se subdivide en 2 porciones, o en una vesícula denominada telencéfalo, que es lo que posteriormente va a dar origen a los hemisferios cerebrales, eso que les mostré, donde está todo plegado, donde hay surcos, donde hay giros por todos lados. Bueno, ¿de dónde viene eso? De ahí, del telencéfalo, ¿sí? Ese telencéfalo embrionario es lo que va a formar los hemisferios cerebrales de un adulto. Ese prosencéfalo también va a dar origen a esta parte denominada, esto es muy esquemático, lógicamente que queda fuera de contexto porque ustedes a lo mejor no han visto nunca un embrión, no saben cómo es un tubo neural. Bueno, no importa, lo importante es que quede claro estos nombres que lo vamos a estar viendo y lo van a remarcar de nuevo en fisiología. Entonces, a partir del prosencéfalo surge una parte denominada diencéfalo. Diencéfalo, que va a dar origen a estos elementos anatómicos que los vamos a estudiar y sobre todo desde el punto de vista fisiológico. El hipotálamo, fundamental, una estructura del diencéfalo que tiene que ver y está vinculada con el sistema nervioso endocrino, porque ahí se producen un montón de hormonas que estimulan a otra glándula y esa glándula libera a otra, se hace realmente un eje, una conexión endocrina entre el hipotálamo, la hipófisis, las glándulas reproductivas, como son los ovarios, los testículos, la glándula mamaria, las adrenales, la tiroides. Bueno, es el hipotálamo que surge del diencéfalo, es un elemento realmente muy importante que controla muchísimas funciones. Controla, por ejemplo, el apetito, el hambre, la saciedad, hasta cuándo se debe ingerir el alimento, bueno, vinculado con numerosos ciclos hormonales, controla el equilibrio hídrico, cuánta agua y cuántos minerales hay en el cuerpo, bueno, hay un montón de cosas que están, lógicamente, controladas por este hipotálamo. Por eso es tan importante conocer al menos de dónde surge el hipotálamo, ¿sí? Del diencéfalo. Bueno, el mesencéfalo, fíjense que no se termina desdoblando, se mantiene como tal, se sigue llamando de la misma manera el mesencéfalo o cerebro medio, y el protencéfalo sí se divide en 2 partes. El metencéfalo, son todos nombres que suenan muy parecidos, eso lamentablemente, metencéfalo y mielencéfalo, donde después, a partir de cada uno, surgen algunas estructuras en el adulto que son interesantes, sobre todo el cerebelo y la médula oblonga. Médula oblonga, esto se llama en el humano, ahora se me fue el nombre, lo podés creer. Bueno, médula oblonga o bulbo raquídeo, ahí está. En el humano se llama bulbo raquídeo, ¿sí? Que es muy importante, sobre todo desde el punto de vista del control de los movimientos, y la médula oblonga o el bulbo raquídeo del humano, que es lo mismo básicamente, donde hay un montón también de neuronas que controlan cuestiones realmente vitales, ¿sí? Por ejemplo, la respiración, la frecuencia cardíaca, o sea, el latido cardíaco, controlan la presión sanguínea. Bueno, hay neuronas que están vinculadas con el vómito, con la tos. Bueno, son todos elementos realmente muy neuronales que están ubicadas justamente en esa médula oblonga y que realmente cumplen roles muy, muy importantes, ¿no? Bueno, acá viene un embrioncito, para que vean un corte histológico, para que más o menos se den cuenta de qué es lo que estamos diciendo. El encéfalo y la médula, ¿no? Ahí están las vesículas, ¿ven? Son vesículas, son dilataciones de este tubo, y por eso es que después en el cerebro adulto, digamos en el encéfalo adulto, hay
espacios ahí adentro, hay cavidades ahí adentro de estas estructuras encefálicas, como también dentro de la médula, hay cavidades llenas de líquido, y eso es normal, ¿sí? Que haya cavidades con líquido. Se llaman ventrículos a nivel del encéfalo. Ventrículos son cavidades que adentro tienen líquido que se fabrica en el interior de estas cavidades encefálicas. Bueno, no nos vamos a meter en esa historia, hay un montón de cosas para ver. Y para ir terminando, porque nos quedan algunos datos, el encéfalo, fíjense, la importancia funcional que tiene, regula absolutamente todo, ¿no? Está en contacto estrecho con la médula espinal, controla las funciones del cuerpo, ¿sí? Mediadas gracias a esa conexión que tiene con la médula espinal, las funciones que, las divisiones que dijimos recién, todo eso en definitiva termina formando lo que se denomina tronco encefálico. Cuando yo retiro, saco los hemisferios cerebrales, los quito los hemisferios cerebrales, me queda toda la parte ventral, una estructura ventral denominada tronco del encéfalo. Ese tronco del encéfalo es el que de alguna manera se divide en romboencéfalo, mesencéfalo y por último hasta llegar al diencéfalo. El telencéfalo queda fuera del tronco encefálico. Bueno, eso no es tan importante, no les va a ser demasiado útil para ustedes, pero sí por lo menos conocer las divisiones que se hacen de estas vesículas, las divisiones en estas 5 vesículas y qué elementos están surgiendo de esas vesículas en el encéfalo adulto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que surge de cada parte de estas vesículas? Porque eso sí tiene importancia. Bueno, acá tenemos un esquema sacado de uno de los libros que les mencionamos de anatomía, que es el libro de Koenig, donde están pintados las áreas, las regiones, y acá tienen a qué cosa corresponde, ¿ven? El telencéfalo son los hemisferios cerebrales, el diencéfalo, que es lo que está pintado de color celeste, acá, y ahí tenemos el hipotálamo, todo esto que está acá, alrededor de este círculo. Ese círculo es una estructura también del diencéfalo que se llama tálamo. Todo tiene ese nombre acá. Hay un hipotálamo, un metatálamo, un hipotálamo. Bueno, todos esos nombrecitos están vinculados con el diencéfalo. El más importante que ustedes tienen que prestar la atención del diencéfalo es básicamente el hipotálamo. ¿Sí? El hipotálamo. También van a mencionar algunas otras estructuras, por ejemplo, este elemento que está acá, que es la glándula hipófisis, que está estrechamente conectada con el hipotálamo. Hay una conexión vascular y hay una conexión de tipo nerviosa a través de axones con el hipotálamo, y eso lo van a estudiar muchísimo porque hay un diálogo permanente entre ambas estructuras, entre el hipotálamo y la hipófisis. En la hipófisis también, a partir de la hipófisis se liberan un montón de hormonas y demás. Bueno, esta glándula hipófisis después van a ver cuál es el origen que tiene, ¿no? Bueno, lo que está en color más rojo es el mesencéfalo, que no tiene divisiones posteriores, y lo que está acá en color celeste y verde son las últimas porciones que corresponden al metencéfalo y al mielencéfalo. Metencéfalo, sobre todo lo más importante o que por ahí les puede llevar a servir, es el cerebro, porque es una estructura que controla, regula la coordinación de los movimientos, ¿sí? Para que la locomoción sea ordenada, equilibrada, además, el cerebro debe funcionar de manera adecuada para que el individuo tenga una locomoción bastante ordenada, ¿no? Bueno, y esto que está pintado de color verde, de distintas tonalidades de verde, es la médula oblonga o bulbo raquídeo, justamente ahí es donde hay neuronas que controlan un montón de funciones vitales, entre ellas la respiración, por ejemplo, ¿no? Ya dije anteriormente algunas otras, no vamos a volver a repetir para no hacerlo tan largo. Y acá tenemos algunas partes del telencéfalo, los lóbulos del encéfalo, del cerebro, vamos a hablar bien.
y las funciones que tienen asignadas. Bueno, esto para que más o menos, para el que quiera chusmear un poquito, tenga algo de curiosidad, tenemos cada uno de los lóbulos en los cuales se dividen los hemisferios cerebrales y hay neuronas que tienen roles, ¿no es cierto?, asignados, como puede ser la parte motora, la parte acústica, la parte visual, dónde están las neuronas que se encargan, ¿no es cierto?, de percibir, ¿no es cierto?, y de estar vinculadas con estos órganos de los sentidos que son bastante particulares, ¿no es cierto? Bueno, no nos vamos a meter tampoco demasiado en eso, pero cada, digamos, área del cerebro tiene asignados determinados roles y acá simplemente solamente algunos, porque es realmente la parte más compleja que hay en el encéfalo. El encéfalo, y ahí fíjense, tenemos tres partecitas: el epitálamo, el tálamo y el hipotálamo. Epi, porque está por arriba. ¿Arriba de qué? Del tálamo. El tálamo es un centro integrador, es una estructura del encéfalo que recibe básicamente informaciones sensitivas de todo tipo, menos el olfato. La sensación de los olores, del olfato, que son cuestiones químicas, no pasan por el tálamo. El resto pasa todo por ahí, ¿no es cierto? Por eso es un centro de integración sensitivo muy importante. También pasan determinadas cuestiones motoras a ese nivel. Y entonces lo que está por arriba del tálamo se llama epitálamo. Y ahí van a estudiar una glándula muy importante, que es la glándula pineal, que está involucrada ni más ni menos en los ciclos circadianos, es decir, los ciclos donde el individuo está en vigilia, está despierto, y los ciclos donde el animal está durmiendo. Esos son ciclos circadianos que se repiten y que tienen que ver con las horas de luz que hay a lo largo del año, que tiene cada día, ¿no es cierto? A lo largo del año los días de luz van cambiando. Bueno, ahora en el primavera-verano, donde hay mucha cantidad de luz en el día, y después se va modificando todas esas horas de luz, y bueno, la glándula pineal recibe todos esos estímulos, y gracias a esos estímulos que recibe, también permite controlar los ciclos reproductivos de cada especie. Y bueno, todo eso está perfectamente orquestado y regulado para que también la reproducción sea eficiente. Y tiene que ver con esto, con el epitálamo, que ahí tenemos una glándula muy importante que se llama glándula pineal, ¿sí? La glándula pineal. Bueno, y otra estructura sumamente importante es el hipotálamo. Este ciclo van a ver en montones de regulaciones endócrinas, de regulaciones hormonales, ¿sí? Porque se conecta con la hipófisis y se encarga de regular no solamente la reproducción, sino que interviene en un montón de otras cosas, ¿no? Ahí tienen simplemente algunas de las más importantes: el apetito, la saciedad, las emociones, la temperatura, todo eso que está ahí tiene que ver con el hipotálamo, por eso lo hace una glándula, sí, tiene que ver con una glándula, es parte endócrina y parte del sistema nervioso, ¿no es cierto? Es un componente del sistema nervioso central del diencéfalo, pero que está íntimamente vinculado con la parte hormonal, por eso también se lo considera una estructura del sistema endocrino, ¿no? Bueno, y es realmente muy, muy importante ese elemento. Ahí tenemos el cerebro, no vamos a meternos con toda la parte motora porque ese sistema no lo vemos, pero es para que más o menos se den una idea de este elemento que está ahí, que está caudal en los hemisferios cerebrales. Eso es el cerebelo, y que interviene en lo que está acá pintadito de color amarillo, remarcado, interviene principalmente en cuestiones motoras, en regular los movimientos para que la locomoción sea realmente ordenada, para que los movimientos se lleven a cabo con mucha destreza y precisión, y pensemos mucho más en las especies evolucionadas como en el humano, donde realmente hay áreas del cuerpo que los movimientos se ejecutan con una delicadeza realmente que es asombrosa. Y todo eso tiene que ver con las funciones del cerebelo, ¿sí? Bueno, se ha demostrado bien, al menos en el humano, que en el cerebelo hay algunas áreas que intervienen en el lenguaje, ¿sí? Algo que hace algún tiempo atrás no se conocía, ahora también se lo asocia no solamente con la parte motora, con la cuestión de la coordinación de los movimientos, sino que también con el lenguaje y otras funciones cognitivas.
La médula, bueno, no se vuelvan locos con todo esto que está, porque esto realmente está más orientado a la veterinaria, pero fíjense acá lo que está remarcado en este recuadro de color celeste, en esa parte, la médula oblonga, lo que se llama bulbo raquídeo del humano, ahí están esas neuronas que controlan todas estas funciones que realmente son muy importantes, ¿sí? Son realmente muy, muy importantes. Algunas que parecen básicas o simples, son realmente mecanismos de protección que tiene el cuerpo que son muy importantes. Por ejemplo, el vómito, la tos, el estornudo, son elementos funcionales o son funciones realmente, mecanismos de protección bastante interesantes. Bueno, la médula espinal se conecta con el encéfalo y a partir del control, el control que hace el encéfalo permite regular todas las funciones restantes del cuerpo, ¿no es cierto?, debido a la conexión que establece una estructura con la otra, es decir, el encéfalo va a recibir toda la información, básicamente, o en gran parte, gracias a la médula espinal, y a su vez va a poder elaborar una respuesta y brindar una respuesta hacia todo el resto del cuerpo, también de nuevo gracias a la médula espinal. Por eso es tan importante la médula, porque conecta cerebro con todo el cuerpo del animal, ¿no es cierto? Es el encargado de percibir básicamente todas las sensaciones, de responder a los movimientos del cuerpo, bueno, permite la marcha del individuo. Hay cosas realmente muy, muy interesantes en la médula desde el punto de vista de su anatomía y de su funcionamiento. Y esto es lo que yo les comentaba al principio, ¿no? Esto es un típico arco reflejo, donde acá tenemos un mecanismo, un circuito neurológico que me permite entender rápidamente cómo ocurre esto y de manera tan rápida cómo ocurre esa respuesta frente a un estímulo, ¿no es cierto? Es un arco reflejo. ¿Por qué se llama arco reflejo? Porque cuando ocurre en este caso, este estímulo, va a ocurrir siempre la misma respuesta. Por eso se llama arco reflejo, porque es como si uno se ve reflejado en un espejo. Siempre se van a ver iguales, de alguna manera, más allá que cambie la edad y demás, siempre se van a ver iguales. Es por eso que se llama arco reflejo. Frente a un estímulo determinado, una respuesta determinada, ¿no? Y eso es lo que va a ocurrir en básicamente todas las partes del cuerpo. Frente a un estímulo, una respuesta. Acá tenemos un reflejo bastante simple, ¿no es cierto?, que se utiliza como ejemplo, y un reflejo que nos permite entender cómo funciona esto, de manera bastante simplificada, ¿no es cierto?, cómo funciona. El estímulo acá sería un golpe en un ligamento que está en la rodilla. ¿Sí? Esto se hace también en el humano, se hace en los animales, en algunas especies principalmente, que es fácil de maniobrar, como un perro o un gato, y en el humano se hace de manera muy periódica cuando te evalúan determinados funcionamientos de tu sistema nervioso. Entonces acá se golpea con un martillito especial, se golpea sobre el ligamento este que está acá, se llama ligamento patelar o ligamento rotuliano, y ¿qué es lo que ocurre? Frente a ese estímulo hay sensores, receptores que captan ese golpe, ese estímulo, que en este caso es un golpecito justamente en ese lugar. Estos sensores, que sería el primer componente del arco reflejo, que es un receptor, capta ese estímulo, transporta la información rápidamente mediante nervios de tipo sensitivo, acá dice neurona sensitiva, en definitiva son nervios sensitivos, esa información sensitiva viaja por nervios hasta llegar a la médula espinal. ¿Sí? Esto es periférico, en definitiva. Todo esto es periférico. Cuando ya entró a la médula espinal, ya estamos a nivel del sistema nervioso central. Ingresó rápidamente esa información a la médula espinal mediante una neurona sensitiva, ¿no? Ese es el recorrido que estamos haciendo. ¿Qué es lo que ocurre? A nivel de la médula espinal, como ven acá, hay una interacción, hay un diálogo entre una neurona sensitiva y una neurona motora. ¿Sí? El número 3
¿sí? Estaría ocurriendo a ese nivel. Bueno, acá lo tienen también, ¿no? Número 3, hay una conexión, una sinapsis, en definitiva, entre una neurona sensitiva y una neurona motora. ¿Para qué? Para que ocurra una respuesta frente a ese estímulo. Por eso necesitamos que haya una conexión entre una parte sensitiva y una motora. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La neurona motora se va a estimular, va a volver ese estímulo de forma refleja, va a volver una respuesta de tipo motora en este caso, para que se contraiga en definitiva, en este caso, este músculo que está mencionado ahí, ¿no es cierto? Se llama cuádriceps en este caso. ¿Y qué va a ocurrir? Se va a mover la rodilla. Cada vez que ustedes golpeen en ese lugar, rápidamente la rodilla se va a mover. ¿Por qué ocurre eso? Porque todo este circuito está íntegro, no hay ninguna falla, no debería haber ninguna falla en este circuito neurológico. Y esto no es ni más ni menos que un arco reflejo. Frente a un estímulo, una respuesta motora. Acá tenemos otro tipo de arco reflejo, pero básicamente se comporta de la misma manera. Acá hay un pedacito de la piel donde están haciendo un pinchazo. ¿Qué es lo que ocurre? Se capta esa información sensitiva, en este caso el dolor, en este caso no era dolor, era simplemente un estímulo mecánico, pero en este caso el dolor, esa información sensitiva viaja por los nervios de forma aferente o de forma sensitiva, es lo mismo, ingresa a la médula espinal, ahí hay un intercambio de información, hay una sinapsis, y ocurre una respuesta motora. Con el número 4, una neurona motora transporta esa información hacia, bueno, algún músculo determinado, qué sé yo, el que se le ocurre. Y, bueno, de alguna manera, la intención es mostrar cómo ocurre este circuito neurológico. Y este arco reflejo ustedes lo van a estudiar desde muchos puntos de vista, pero principalmente vinculado a algunas funciones digestivas, por ejemplo. ¿Sí? Algunas funciones digestivas. Como le dije recién, la saliva. Uno ingresa un alimento que tiene poca cantidad de agua y bueno, rápidamente hay una producción de saliva. ¿Por qué? Porque se hizo un mecanismo reflejo. Se captaron los sensores, los sensores captaron la escasa humedad de ese alimento, eso fue por nervio, llegó hasta el encéfalo, respuesta motora, secreción de saliva. Es algo muy rápido. ¿Sí? Bueno, para terminar, porque se hizo realmente muy largo, ¿qué pasa con el sistema endocrino? Son el conjunto de glándulas o tejidos que tienen la capacidad de secretar, de producir y de liberar alguna sustancia, ¿no es cierto? Y esto van a influenciar a veces, en algunos casos, tejidos muy distantes que van a poder llegar gracias al sistema circulatorio y en algunos casos la influencia de esas secreciones, de esas hormonas pueden ser a células vecinas o a tejidos muy vecinos, inclusive a la propia célula que lo está fabricando, ¿no? En general van a trabajar mucho más con las hormonas, que son aquellas que son transportadas por el sistema vascular para poder influenciar el funcionamiento de otros tejidos. Acá tenemos el esquema de un gato, pero se puede trasladar a cualquier especie, y acá hay muchas glándulas endócrinas, la glándula, la hipófisis, bueno, también podemos meter ahí parte del hipotálamo, la glándula tiroides, la paratiroides, los riñones, las adrenales, los testículos, el hígado, los ovarios. Bueno, el páncreas es una glándula realmente endocrina muy importante y todo eso lo que hace es colaborar con el sistema endocrino para, de alguna manera, controlar todas las funciones del cuerpo. ¿Sí? Bueno, estos son 3 mecanismos de acción, lo que sería una típica hormona, otra donde una célula puede afectar el funcionamiento de otra, por ejemplo, en un mismo órgano, en un mismo tejido, que eso se llama parácrina, función parácrina. La otra sería más bien endocrina. Endocrina se mete dentro del sistema circulatorio, viaja y afecta el funcionamiento de otro órgano. Y por último, la autocrina, que es decir, la propia sustancia que está fabricando la célula, la afecta o influye el funcionamiento de esa misma célula, ¿no? Bueno, y uno de los que vamos a estar estudiando, ya terminando el cuatrimestre, va a ser esto que tiene que ver con la
con la secreción y la bajada de la leche, y que una parte de este circuito es neurológico, nervioso, y otra parte es endocrino, ya lo vamos a ver en su momento, que tiene que ver con la bajada de la leche, con la secreción de leche de la glándula mamaria. Bueno, y esto para que comparen que básicamente somos iguales, ahí tenemos el hipotálamo, la hipófisis, cómo se relacionan ambas estructuras y cómo van a ver que controla órganos realmente muy distantes, como son, por ejemplo, los ovarios, los testículos, bueno, las glándulas tiroides y demás.